Nuevo de Nuevo. Les habla el pastor Luis Soto del Ministerio Nuevo de Nuevo a través del canal de YouTube. Esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que acompáñenos en esta serie de enseñanza que hemos decidido traer, dada las circunstancias que vivimos en este momento. Dios les bendiga. Una gloria perdida. Hoy nuestro trabajo, nuestra tarea es investigar en la palabra de Dios, amén, para encontrar esa gloria perdida, para que regrese a nuestras vidas, amén. Y después de eso, levantaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar, aleluya. Bienvenidos a todos los amigos del Ministerio Nuevo de Nuevo. Hoy iniciamos este ministerio con una serie de enseñanzas tituladas "Es importante escuchar a Dios". La humanidad debe considerar escuchar a Dios, porque lo más esencial de nuestra vida radica en un oído afinado para la voz del Altísimo. Vamos a Marcos capítulo 12, el verso 28 y 29. Dice así la poderosa palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, Israel. Vamos desde el proceso natural para llegar al proceso espiritual. Y tal vez al describir el proceso de la audición, usted podrá preguntarse: bueno, ¿y por qué me están dando toda esta información que posiblemente pueda ser tediosa para mis oídos? Pero quiero decirte, amigo, y toda aquella persona que me pueda escuchar a través de este canal de YouTube, que una vez que nosotros valoremos el proceso de la audición, valoraremos el proceso espiritual que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vayamos entonces para hablar de el proceso de la audición. El oído es el órgano sensorial de la audición, diseñado y creado por Dios. Algunas partes de la Escritura lo corroboran. Salmo 94:9, Proverbios 20:12. Son algunas de las escrituras que podemos indagar para reconocer que el Altísimo es el diseñador y el creador de este órgano sensorial que es nuestro oído, el cual es una poderosa bendición poder examinar, y por eso queremos traer, aunque pueda resultar un poquito tedioso, le pido paciencia, amigo, para que luego usted valore la palabra del Señor de gloria. De aquí podemos deducir por qué hay quienes escuchan la palabra de Dios y por qué hay quienes no escuchan la palabra de Dios. Así que le invito conmigo para que analicemos este proceso y le demos la gloria al Altísimo por este proceso tan maravilloso como es el oído. Ahora, si es tan importante como nos lo describe
la ciencia, el proceso por el cual oímos, el cual vamos a detallar a continuación, cuán importante será escuchar la palabra de Dios. Recuerde que estamos en la primera parte de la serie titulada Es importante escuchar a Dios. Así que siga conmigo y usted valorará luego el recibir las bendiciones de la palabra de Dios. Usted valorará el milagro de la palabra de Dios. Así que no se pregunte por qué me están diciendo todas estas cosas o por qué esta parte es un poco tediosa. Vayamos conmigo y usted comprenderá el mensaje de la palabra de Dios. Una enseñanza poderosa hay para ti a través de este medio. Dice esta investigación que hemos hecho que se puede dividir en 3 partes: el oído, oído externo, oído medio y oído interno. El oído medio es una pequeña cámara que empieza en el tímpano y lleva al laberinto de conductos que constituyen el oído interno. Además de su función auditiva, en este también radica el sentido del equilibrio y del movimiento. El emplazamiento del oído o la colocación del oído a ambos lados de la cabeza es una gran ayuda para localizar la fuente y dirección de los sonidos. Tenemos capacidad de escuchar, puesto que tenemos el sentido de la audición. Nuestras orejas, con su pabellón auricular, fueron estructuradas para captar las ondas sonoras y dirigirlas a través del conducto auditivo para direccionarlas al tímpano. Allí, la vibración de las ondas hacen que el tímpano vibre, y este a su vez hace vibrar los 3 huesecillos del oído medio: martillo, yunque y estribo. Luego las vibraciones pasan al oído interno. Mire, mi hermano, qué proceso tan maravilloso ha hecho el Creador en nuestras vidas. Al detallar el proceso de la audición, le repito, le damos la gloria a Dios, al maravilloso Creador. Y si valoramos esto, valoraremos lo que posteriormente sucede en esta enseñanza. Continuamos. Mire, luego en el oído interno, las ondas sonoras se desplazan a través de un fluido hasta que al fin las vibraciones se convierten en impulsos nerviosos. Estos se transmiten al cerebro, donde se descodifican e interpretan como sonido. Así que nuestros oídos captan las vibraciones de las ondas sonoras, pero en definitiva es nuestro cerebro el que procesa la información de lo que oímos. Podemos decir que nuestro oído capta, pero el cerebro es el que escucha, debido a que es nuestro sistema límbico el que ayuda al cerebro a elegir a qué sonidos prestar atención y a cuáles no. Amigos, si valoramos todo este proceso, fíjese que hay fluidos, hay descodificaciones, hay vibraciones, y el cerebro escucha al instante. Quiere decir que todo este proceso debe ocurrir, hermano, en un tiempo muy rápido. No sé si hablarle de centésimas de segundo, porque no soy otorrino ni experto en el área del oído, de la medicina, en esa área. Pero es un proceso que ocurre muy rápido. Esto me lleva a pensar en el proceso también que hace una computadora a descodificar un sistema binario y comunicarse con nosotros, mostrándonos ahí una imagen, mostrándonos texto, mostrándonos sonidos. Gloria a Dios. Así que valoremos, hermano, el proceso de la audición, para que valoremos entonces por qué algunas personas reciben la palabra de Dios
¿Y por qué hay personas que no reciben la palabra de Dios? Dale la gloria al Altísimo, tú que has recibido la palabra de Dios. Y valora hoy el poder darle el mensaje de la palabra de Dios a otra persona, por cuanto tú has sido bendecido con el milagro del Altísimo. Fíjese que hemos hablado del sistema límbico. El sistema límbico, quiero también detenerme un poco allí para que usted pueda tener un poco de conocimiento al respecto. Usted podrá hacer una ampliación, una investigación más a fondo. Pero por lo menos en esta enseñanza quiero decirle que el sistema límbico es una de las redes de neuronas, está debajo de la corteza cerebral. Es una de las redes de neuronas más interesantes e importantes a la hora de estudiar el comportamiento humano. Y fíjese la pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué algunos reciben la palabra de Dios? ¿Por qué otros no reciben la palabra de Dios? Y aquí vamos teniendo ya el entendimiento al llegar al sistema límbico. El sistema límbico, vuelvo y repito, es una de las redes de neuronas más interesantes e importantes a la hora de estudiar el comportamiento humano, ya que es una de las partes del cerebro con un papel más relevante en la aparición de los estados de ánimo. Gloria a Dios. Mire esto. Es por eso que a veces es llamado el cerebro emocional. El sistema límbico es algo así como el juez que determina lo que merece ser aprendido y de qué modo ha de ser memorizado, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produce cada situación. Es decir, que del sistema límbico depende el modo en el que se aprende el valor positivo o negativo de cada una de las experiencias que se vive. Pero además, el modo en el que el sistema límbico influya en nuestra manera de aprender irá teniendo repercusiones en nuestra personalidad. Oiga bien esto, amigo. El sistema límbico tendrá repercusiones en nuestra personalidad. Y repetimos la pregunta. Y aquí vamos comprendiendo la pregunta. ¿Por qué algunos reciben la palabra de Dios? ¿Y por qué hay otros que no reciben la palabra de Dios? Ya con esta información del sistema límbico, podemos darnos cuenta que el sistema influye en la personalidad de las personas. Porque el sistema cerebral de la persona está adaptado ya a una costumbre, ya a un estado. Mi abuela me enseñó así, mi papá me enseñó así, mi mamá me enseñó así. Recuerde que el Señor Jesucristo le decía al pueblo de Israel: oíste que fue dicho, pero yo digo. Porque la enseñanza de la palabra de Dios muchas veces se encuentra con un estado de ánimo en la persona que ha sido influenciado por el sistema. Un sistema límbico que está influenciado por una cultura, por una costumbre, por una tradición, y comienza a desechar a la palabra de Dios, al Evangelio, cuando intenta adentrar en la persona, porque su sistema límbico ha influido y tiene repercusiones en nuestra personalidad. Aquí comprendemos por qué unas personas reciben la palabra de Dios, por qué otras personas no. Fíjense que decíamos que el sistema límbico es el que ayuda al cerebro a elegir a qué sonidos prestar atención y a cuáles no. Ahora, un sistema límbico que esté influenciado por el sistema, como es el que ayuda a elegir qué sonidos prestar atención y cuáles no, no elegirá la palabra de Dios. Aunque la persona en el fondo, en sí, sabe que necesita a Dios, porque todos necesitamos regresar a la presencia de Dios, naturalmente. Pero el sistema límbico, es decir, el sistema del mundo, ha influido en la personalidad de la persona.
Valore aquí, amigo, que me puede escuchar, gente que me puede escuchar, iglesia que me puede escuchar en esta hora. Valora aquí la necesidad de venir a los pies del Señor Jesucristo. Y salta ese obstáculo, salta esa barrera, salta esa cultura, salta esa tradición que te impide recibir la bendición de la palabra de Dios. Porque si valoramos lo natural, valoremos lo espiritual. Porque el mundo y sus deseos pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Cuando vamos por la calle, oímos muchos sonidos, a los que calificamos de ruido, y hasta sabemos cómo nos hace sentir escuchar una música estridente a todo volumen. Pero si al ir por la calle una voz conocida nos llama por nuestro nombre, no solo oímos, sino que escuchamos, puesto que estamos prestando la máxima atención. ¿Se da cuenta? Ha aportado un gran valor esta investigación que hemos hecho en lo natural, ahora llevándola a un sentido espiritual. Sí es importante escuchar. La palabra oído se usa en la Biblia en sentido figurado para referirse al proceso completo de la audición. Se usa con respecto a ese proceso y el acto posterior de sopesar la veracidad y el valor de lo que se ha hablado. El modo de usar las expresiones presta oído o inclinar el oído de uno da a entender prestar atención con miras, actuar en armonía con lo que se ha oído. El que a alguien se le abran los oídos significa que recibe entendimiento o iluminación sobre un asunto. Y aquí podemos darnos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios debe llegar en nuestras vidas en ese sentido, de llegar al entendimiento, de llegar a la iluminación sobre un asunto. Porque cuando se da la palabra o cuando recibimos la palabra, es para actuar en armonía con lo que se ha oído. Gloria a Dios. Quiero también contarles una anécdota aquí sobre la ranita sorda. Está en el libro La culpa es de la vaca, un libro que ha sido de grande bendición y de inspiración para mi vida. Pero quiero compartir esto, ya que estamos hablando del oído, para hacer un poco el hecho más visible o más presente al narrar esta historia. Voy a parafrasearla un poco porque no tengo el libro en este momento en mis manos. Pero van dos ranitas por el bosque y ambas caen en un hueco, en un abismo. Y empiezan a saltar y a hacer su mayor esfuerzo y dándole, saltando a tratar de salir de ese abismo. Y se reúnen todas las ranas al borde del abismo, en la parte superior del abismo, para informarles a ellas que ya se dieran por muertas, porque ningún esfuerzo valía la pena, que ya se dieran por vencidas. Y una de las ranas comenzó a escuchar esa voz de la que le decían que ya se diera por muerta. Y al instante se quedó inmóvil, dejó de luchar y posteriormente a eso, esa ranita murió. Pero la otra rana siguió saltando y haciendo un mayor esfuerzo cada vez más, hasta que de pronto logró salir de un impulso, logró salir de ese abismo.
Cuando las otras ranas lograron comunicarse con ella, le dijeron, ¿cómo hiciste? ¿No escuchaste lo que te decíamos? Y la ranita se comunicó con ella y les hizo saber, les hizo entender que ella era sorda y que ella estaba pensando más bien que esa multitud de ranas que les están dando esa información negativa, la estaban apoyando, la estaban animando para que saliera. ¿Qué le parece? Así como esta anécdota, como esta ilustración, nos encontramos nosotros, se encuentra el hombre frente a la palabra de Dios. Algunos oyen lo que el sistema les dice para alejarlos de la palabra de Dios. Pero hay otros que siguen luchando para encontrar a Dios. Junto con las críticas, junto con el rechazo por haber aceptado la palabra del Señor o por haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón, la gente sigue adelante y un día verá el rostro de Dios, no importando las voces negativas que lleguen a nuestras vidas. Porque ya nuestro sistema, como explicábamos, nuestro sistema límbico, nuestro cerebro, ya está adaptado a una educación superior, celestial, la que nos ha dado el Señor Jesucristo. Así que vamos de aquí en adelante con mira hacia arriba, porque el Señor Jesucristo dijo, vosotros no sois de abajo, vosotros sois de arriba. Gloria a Dios. También quiero, para completar en este tema, quiero hablar sobre Juan capítulo 10, verso 27 y el verso 28. Allí la Escritura dice de la siguiente manera, mis ovejas oyen mi voz. Note, quiero resaltar los detalles. Mis ovejas. Mire que el Señor está hablando de una manera posesiva y está describiendo a sus ovejas, no está describiendo a cualquier oveja. Y tiene una particularidad, dice, oyen mi voz. Ahora, se resalta aquí con una I, o pudiéramos decir con una conjunción, las 5 características o los 5 regalos, ¿verdad?, que Dios da por oír su voz. Mire que comienza fácil. Y digo fácil para que usted capte lo que el texto quiere decir. Fíjese, mis ovejas, ¿cuál es su primera tarea? Oyen mi voz, oyeron la voz del Señor. Ahora, y primera bendición, yo las conozco, hay un reconocimiento de parte de Dios. Y me siguen. Ahora siguen porque tienen un entendimiento, tienen una iluminación. Han prestado atención al Maestro. Y yo les doy vida eterna. Ahí está la otra bendición, la tercera bendición. Y no perecerán jamás. Número 4. Y la número 5 o la número 5, ni nadie las arrebatará de mi mano. 5 bendiciones de las que gozan las ovejas del Señor, de las que gozan los hijos de Dios, por escuchar la voz del Maestro. Queridos hermanos, y aquí con este texto reafirmamos una vez más el tema. Es importante escuchar a Dios con una quíntuple cualidad. Aquí denota el Evangelio de Juan, el capítulo 10, la seguridad de la que disfrutan las genuinas ovejas del pastor divino. Necesitamos ser ovejas genuinas que verdaderamente escuchen la voz del Maestro, que estén libres de la cultura, que estén libres de la tradición, que estén libres de las costumbres, que estén libres de su propia prudencia,
que estén libres de su soberbia, que estén libres de la vanidad de este mundo. Genuinas ovejas del pastor disfrutarán de la quíntuple cualidad con las que el Señor detalla en el Evangelio de Juan 10:27, como vimos ahorita, la seguridad de las que disfrutan las ovejas del pastor. Ahora, Juan 10:5, para seguir resaltando la importancia de escuchar la voz de Dios, Juan 10:5 nos dice de la siguiente manera: y a un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Usted que ha sido entrenado por la palabra de Dios, no reconocerá una voz extraña, no reconocerá un llamado extraño, sino que reconocerá la voz genuina del pastor divino, de nuestro amado y gran Dios Jesucristo. Entonces, hasta este momento, hermanos, es bueno reflexionar sobre 3 preguntas. Teniendo ya la información de el proceso de la audición, teniendo ya la información de que es nuestro cerebro el que escucha, de que la manera en que hemos sido educados, la manera en que el sistema de este mundo ha afectado al ser humano, porque es en el sistema límbico donde se desarrolla la personalidad de persona, donde están asentadas las emociones de la persona. Por eso de allí la difícil tarea de que la palabra de Dios, hermano, llegue hasta allí y quebrante esa cultura, esa tradición, esa manera en que fue educada esa persona, para que comience a darle paso a la educación celestial, es decir, a la palabra de Dios, para que haya el verdadero milagro sobre el ser humano y decida rendir sus pies al Señor Jesucristo. Hermano, tú que has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dale la gloria a Dios en este momento, porque estás escuchando al Maestro, has escuchado al Maestro, y hasta el día de hoy Él te mantiene en pie, con tus altos, con tus bajos, con tus equivocaciones, pero recuerda que vas rumbo a la estatura del varón perfecto. Ya tienes un paso muy importante, oíste la voz del Maestro. Por eso es que el apóstol Pablo recomendaba y decía que no fuéramos extraviados de nuestra manera de pensar. Él dijo, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Se da cuenta? Entonces hay que mantenerse allí, porque tenemos un gran milagro, tenemos un gran paso. Hemos activado el proceso de la audición y nos ha llevado ahora al proceso de la palabra de Dios, que hará los cambios sobre nuestras vidas. Y es por eso que estamos trayendo este ministerio nuevo de nuevo, porque prácticamente esa expresión nuevo de nuevo es lo que traduce la palabra anakainosis, la cual utiliza el libro de Romanos, que es la palabra renovación. Hay otros textos en la palabra de Dios también, pero lo que traduce la palabra renovación viene de la palabra anakainosis, que prácticamente te quiere decir que tú eres nuevo de nuevo. Entonces, hermanos, como decía, este momento es bueno para reflexionar sobre 3 preguntas que posteriormente estaremos trayendo en la segunda parte de este tema, la importancia de escuchar a Dios. Y esas 3 preguntas son las siguientes, que las vamos a dejar al aire para la reflexión, y en la segunda parte de este tema las estaremos abordando. La primera pregunta para la reflexión, reitero, ¿qué oyes?
La segunda pregunta, ¿cómo oyes? Y la tercera pregunta, ¿a quién oyes? Gloria a Dios. Nos vemos en la segunda parte, mis hermanos.